Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, reiterando el mensaje incesante del uso del tapabocas de manera obligatoria, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo el balance de los principales indicadores sobre COVID-19 para el día de hoy en Colombia. Colombia llega hoy a la cifra de 9.904.065 pruebas adelantadas a lo largo de esta pandemia y se registran de manera acumulada 2.067.575 casos positivos. Pero muy importante también destacar que Colombia se acerca ya al 1.900.000 recuperados. El número para hoy es 1.894.384. El día de hoy fueron 14.343 y aumenta el número de recuperados al 91.62%. Hay una disminución también de los casos activos que llegan a 114.470, inferior al día de ayer. También del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 95.8% ha estado atendido en domicilio, en casa, el 1.08% en algún nivel de hospitalización y el 0.17% en unidad de cuidado intensivo. También importante destacar que el día de hoy se adelantaron 72.932 pruebas y se registraron 12.270 casos positivos, una positividad del 16.8%, que también esa positividad viene en una franca reducción. Quisiera destacar que el 59.4% de los casos registrados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Hoy se registraron 390 fallecimientos por cuenta de esta enfermedad. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos. Estamos con ustedes en oración, estamos con ustedes también con una solidaridad profunda. El 58.9% de estos casos registrados hoy como casos de fatalidad estuvieron concentrados en 5 municipios. También quisiera destacar que el mundo llega ya a 101.228.489 casos a lo largo de la pandemia. Los recuperados son 55.941.790. Los casos activos son 26.063.792 y el mundo llega ya a 2.184.012 fallecidos por cuenta de este virus. Hoy también quiero empezar con una historia de recuperación. El turno es para Clemente Guerrero. Clemente nos cuenta cómo fue embestido por el COVID-19, cómo lo enfrentó y qué recomendación le transmite a la familia colombiana. Clemente Guerrero Barragán, 65 años, comerciante, recuperado de COVID-19. Clemente alerta sobre dónde pudo contagiarse. Yo creo que para contagiarme fue en una salida que hice al centro a rebuscarme, a trabajar. Pero resulta que con esa aglomeración de gente uno no sabe en qué momento se contagia. Y llegué a la casa y empecé a sentir como un malestar de gripe. Con el pasar de los días, los síntomas se intensificaron. Ya no era gripe, ya perdí el olfato, ya no le encontraba sabor a las comidas y ya bregaba para respirar. Ahí me tuvieron que llevar a la clínica. Su hospitalización fue irreversible. Fueron días tortuosos,
Al tercer día me iban a llevar para la UCI, porque ya mi cuerpo no estaba, mis pulmones no estaban reaccionando lo normal, y entonces me firmé para que me llevaran a UCI, pero gracias a Dios los médicos actuaron muy bien. Resalta la atención del sistema de salud. No, espectacular, para mí yo fui bien atendido, esta 9 EPS conmigo fue espectacular, incluso todavía me han estado tratando, estoy bien, gracias a Dios, y a la 9 EPS, y al gobierno también que me ayudó porque yo soy subsidiado. Clemente pide a los colombianos no bajar la guardia. La gente no cree, la gente lo toma como normal, que esto no le va a pasar a nadie, a ellos. Y resulta que yo pensaba también lo mismo. Sin embargo, el cuidado que hay que tomar es seguir lavando las manos, evitar donde hay mucha gente, el tapabocas, cuidarse al máximo, porque uno no sabe en qué momento lo lleva a la casa y puede contagiar a los demás. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Agradecemos este mensaje y también queremos escuchar a los profesionales de la salud desde su perspectiva. Hoy el turno es para el doctor Jorge Henao, Clínica Medellín. Él nos cuenta cómo ha sido enfrentar esta enfermedad, cómo ha sido también desde su responsabilidad ver la primera línea, pero también reconoce cuál es el mensaje que desde la población que está en la primera línea de atención al COVID-19 quieren transmitir a los colombianos en materia de autocuidado. Jorge Alberto Henao Montoya, gerente, director médico de la Clínica Medellín, Grupo Quirón Salud. Mi vida durante todo este tiempo de pandemia cambió muchísimo porque he venido a trabajar todos los días de la pandemia, apoyando a la clínica y todo su personal. Todos somos responsables de todos. Las medidas de bioseguridad no pueden desaparecer en ninguna de nuestras áreas, ni en la vida personal, ni en la laboral, hasta que el gobierno y las autoridades de salud nos digan que podemos cambiarlas. Hoy por hoy todos tenemos que seguir usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, vigilar los signos de alarma con respecto a la enfermedad y consultar a tiempo. Tenemos un reto muy importante y es ayudarle a los demás a que entiendan lo importante que es cuidarnos, ayudarle a los demás a entender lo que esta infección y esta epidemia ha significado en la sociedad. Hoy somos responsables cada uno del otro. Yo soy solidario cuando me cuido porque estoy cuidando a todos los demás, mi familia y las demás personas. Y en esa medida todos vamos a salir cada vez más rápido y mejor de esta situación tan difícil. Tenemos que seguir con tapabocas. Yo pienso que la salud y sobrevivir a esta pandemia es la solución, es la salida y es el camino. Ahí vemos también el testimonio de los profesionales de la salud y el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, que sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el país. Está ayudando a la reactivación segura de Colombia. Sabemos lo dolorosas que han sido también las últimas semanas en muchos lugares del país. Sabemos las intervenciones que se han hecho para enfrentar además picos en algunos lugares del territorio, pero debemos reconocer también que así como está la vacunación masiva como objetivo, la reactivación segura también está presente. Y gracias al PAEF se ha podido proteger no solamente a más de 4 millones de trabajadores en todo el país, sino que hemos podido también lograr que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tengan esta herramienta donde se subsidia entre el 40 y el 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores, cuyos empleadores han visto caer sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Por esa razón, quiero contarles a ustedes hoy cómo en el sector turismo, Hoteles Estelar también ha contado con este beneficio y ha podido proteger más de 1.300 empleados, que al proteger su empleo también contribuyen a la reactivación de Colombia. Nosotros somos una compañía fundada en 1968 y desde su fundación nunca habíamos tenido que suspender temporalmente operaciones. Nosotros estamos presentes en 14 ciudades de Colombia, con hoteles que son propiedad de Hoteles Estelar en algunos casos y otros hoteles que solamente tenemos como tal la operación. En marzo teníamos operando 30 hoteles en Colombia, 4 hoteles en Perú y un hotel en Panamá. De estos hoteles, a partir del 15 de marzo, por todos los contagios en estos 3 países, tuvimos que cerrar operaciones temporalmente. Una vez el gobierno nacional emitió el PAEF,
Inmediatamente nos postulamos y fuimos beneficiados por el PAEF. Ha sido un procedimiento muy simple para cumplir con los requisitos. Es un programa al cual nosotros estamos infinitamente agradecidos. Ha sido muy difícil, nuestra premisa ha sido siempre proteger el mayor número de puestos de trabajo y hemos tratado de mantener el mayor número de colaboradores y gracias a este programa lo hemos logrado. Sabemos que la situación es difícil, pero que tenemos las mejores posibilidades para el futuro, donde el turismo es el tercer sector que apoya la economía colombiana. Bueno, muy importante también ese mensaje de cómo el PAEF llega a todos los lugares, a todos los sectores para proteger a los trabajadores. Ministro Fernando Ruiz, varios temas tenemos hoy para tratar con los colombianos. Por un lado, esta mañana estuvimos muy temprano viendo la bodega que tiene el Ministerio de Salud, donde estábamos viendo toda la logística dispuesta para la llegada y la dispersión de las vacunas. También estuvimos hoy analizando y viendo las nuevas tecnologías que también llegan ya a nuestro país con los ultracongeladores que servirán para las vacunas de Pfizer. También estábamos viendo la capacidad de congelación y no solamente estamos hablando de un espacio que puede albergar millones de vacunas, sino que también se enlaza con todas las otras bodegas que tenemos en el territorio nacional. Así que ver este ejercicio fue muy importante, analizar también la logística y cómo está dispuesta la misma es igualmente relevante dentro del Plan Nacional de Vacunación. Yo quiero que hablemos hoy un poco de esta materia, que le expliquemos a los colombianos cómo está esa logística prevista, también el plan de seguridad dentro del plan de vacunación y también la campaña de información que queremos estar desplegando de manera permanente y constante. Y por supuesto, ministro, que abordemos hoy también preguntas que nos han enviado los ciudadanos relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. Así que antes de escucharlo, quiero que los colombianos vean en qué consiste toda la preparación logística para el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con una bodega que permite recibir los biológicos del país y es allí donde llegarán las vacunas contra el COVID-19. Se trata de una bodega que cuenta con certificación de la OMS, UPS, INVIMA, así como de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Tiene 2.000 metros cuadrados distribuidos en 3 áreas: una administrativa, una seca o de almacenamiento para bodegaje de insumos y un área para la refrigeración y congelamiento de vacunas. Cuenta además con la capacidad para refrigerar en un solo momento hasta 50 millones de dosis de vacunas, espacio suficiente para almacenar las que nos llegarán para la atención del COVID-19. En todo el año, el país recibe entre 25 y 30 millones de biológicos, es decir, que tenemos una capacidad de 50% para poder operar con suficiencia el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y teniendo en cuenta que la ultracongelación es necesaria específicamente para una de las vacunas adquiridas, el Gobierno Nacional ha dispuesto de ultracongeladores para su almacenamiento. Como país estamos ya preparados para tener el soporte de cadena de frío suficiente para la administración de vacunas contra el COVID-19 para los colombianos. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para los compañeros de gobierno y para los colombianos. Efectivamente, nosotros tenemos una capacidad de manejo de vacunas bastante amplia, como decía el video, hasta 50 millones de dosis. Durante el año manejamos aproximadamente 25, de manera que tenemos una redundancia que nos permitiría manejar en refrigeración y depósito 25 millones de vacunas adicionales. Sumado a esto, hemos ampliado la capacidad para el manejo de ultracongelación. En este momento llevamos ya una capacidad ubicada en sitio para 1.6 millones de vacunas que requieren ultracongelación y con las compras de los ultracongeladores que estamos haciendo en este momento se completarán 44 en la bodega central y en todo el país, lo cual nos dará una capacidad completa, amplia y suficiente para poder atender todos los temas de las vacunas que requieren ultracongelación. Importante decirlo, nuestra bodega está certificada tanto por la OMS como por la OPS y la INVIMA, tiene todas las certificaciones posibles, tiene 2.000 metros cuadrados en total, tiene 2 grandes áreas para refrigeración y una área específica para
guardar vacuna de polio a menos 26 grados. Esto quiere decir que ya tenemos una capacidad pequeña hasta los 26 grados, pero adicionalmente vamos a llevar esa capacidad con estos 6 ultracongeladores hasta los 86 grados centígrados, los cuales nos permite guardar vacunas tipo Pfizer y tipo AstraZeneca en las mejores condiciones. Importante, contamos también con 37 bodegas en cada uno de los departamentos y distritos del país, lo cual da cobertura del 100% para el manejo de las vacunas refrigeradas, y con la aplicación de la ultracongelación tendremos capacidad para poder atender todo tipo de vacunas. Hay que recordar que vamos a tener 2 tipos de vacunas de 2 que requieren entre 2 y 8 grados, vacunas que requieren menos 70 o vacunas que requieren menos 20 grados centígrados. Estos capacidad que se ha adquirido de ultracongeladores ha sido adquirida por el FOMEN, y todo ello nos permitirá tener la capacidad suficiente para poder manejar la logística de cadena de frío y mantenerla a lo largo de todo el proceso de vacunación en el país, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo creo que también es importante que los colombianos conozcan cómo está el operativo de seguridad, es decir, cómo se garantiza la seguridad de todos los materiales, la dotación y el proceso logístico. Este es un proceso que está concebido dentro del Plan Nacional de Vacunación, que también ocurre regularmente en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que cada año en Colombia llega a cerca de 10 millones de personas vacunadas, y quiero que ustedes todos en sus casas conozcan cuál es el protocolo de seguridad para el proceso de vacunación. El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, implementarán la Estrategia Marco de Seguridad Interinstitucional para el Plan Nacional de Vacunación COVID-19. Puesto de mando unificado. A través de la Fuerza Pública se coordinará la instalación y dirección de un puesto de mando institucional nacional 48 horas antes de la llegada de las vacunas al país, así como la comunicación permanente con los puestos de mando regionales y locales para el seguimiento en tiempo real de las novedades y acontecimientos en el desarrollo del plan. Coordinación. Se establecerá un gerente por institución, quien será el enlace principal con el puesto de mando unificado nacional y los diferentes ministerios. Medidas de seguridad. A través de una inspección o valoración a los sitios dispuestos para la llegada de las vacunas, se generarán recomendaciones en materia de seguridad y factores de riesgo que puedan evidenciar en la recepción y almacenamiento de las vacunas. Ciberseguridad. Se establecerá un puesto de mando unificado de ciberseguridad en coordinación con entidades internacionales como Interpol, Europol y Ameripol, que activarán los protocolos con el fin de salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información del Estado, así como para identificar posibles situaciones que puedan afectar la seguridad ciudadana en la web. Transporte. Las autoridades adelantarán reuniones con OPAIN, Minsalud, INVIMA y la DIAN para conocer detalles del número de vuelo, ubicación de la plataforma, almacenamiento de las vacunas, estudio de seguridad de instalaciones y de personal que intervendrá en la zona primaria y el proceso de nacionalización. Y además habrá acompañamiento permanente del transporte de vacunas y la logística necesaria en vías nacionales, departamentales y municipales. Este sábado 30 de enero es el día de ponerse al día con las vacunas. Nosotros, para poder generar el espacio y la disponibilidad de personal para poder iniciar en febrero toda la campaña de vacunación contra el COVID, tomamos la decisión desde el año pasado de adelantar las campañas de vacunación para niños, porque evidentemente nuestro propósito también es proteger a los niños contra las diferentes enfermedades que se pueden controlar mediante la vacunación. De manera que el sábado 30 de enero en las diferentes ciudades del país estaremos en campaña de vacunación. Esta es la primera actividad de vacunación del año que tiene como propósito reducir el riesgo de enfermar. Vamos a tener 2.975 puntos de vacunación distribuidos en todo el país, e invitamos a todos los padres de familia que se acerquen con sus niños menores de 6 años para poder realizar toda la campaña de vacunación. Vamos a tener una campaña para mantener la erradicación contra la poliomielitis, la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénito, que son muy importantes y son causa importante de enfermedad. También se van a aplicar vacunas para controlar fiebre amarilla, difteria, tuberculosis, meningia, hepatitis A y B, neumococo, hemófilos influenza,
y diferentes tipos de enfermedades como tosferina, parotiditis e influenza. Las IPS tienen habilitados puestos de vacunación para aplicar cualquiera de los 21 biológicos que aplicamos, que cubren 26 enfermedades, y todo se va a hacer para tranquilidad de todos los colombianos con los respectivos protocolos de bioseguridad para prevenir cualquier tema de transmisión del COVID. Las EPS deben garantizar horarios extendidos y capacidad ampliada para la vacunación, y recordar que la vacunación regular en Colombia es una vacunación sin barreras, que cubre menores de 6 años, mujeres gestantes y mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, y también cubre todas las áreas del territorio nacional para reducir el riesgo de enfermar por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Importante, el sábado llevar el carnet de vacunación. Y tenemos un video, presidente, para ilustrar esta campaña grande que estamos lanzando el sábado, que inicia y refuerza nuestra campaña de vacunación del Programa Amplio de Inmunizaciones. Este sábado 30 de enero la invitación es a ponerse al día con las vacunas. En esta actividad nacional se espera que cerca de 14.000 niños menores de 6 años sean inmunizados. La invitación es a todos los padres de familia a que se acerquen con sus hijos a uno de los 2.975 puntos de vacunación que tenemos dispuestos en todo el país, con cita previa o a través de vacunación en su domicilio para evitar aglomeraciones. Recordemos que en Colombia todos los días son de vacunación para poder alcanzar una cobertura del 95% o más en la población sujeto de inmunización con los biológicos que hacen parte del esquema nacional. Con la vacunación buscamos mantener la erradicación de la poliomielitis y consolidar la eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y tétano neonatal. También para controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meningia, hepatitis A y B, neumococo, influenza, tosferina y diarreas por rotavirus. Bueno, ministro Fernando Ruiz, así como hacíamos la descripción del programa de vacunación, la seguridad, la logística, hay preguntas que se hacen todos los ciudadanos y tenemos que contestarlas siempre y de manera muy pedagógica. Veamos la primera que nos llegó el día de hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Julie Torres. Quería saber cómo van a decidir qué tipo de vacuna le aplican a uno. Julie, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quisiera dar la primera puntada en la respuesta, y es: nosotros hemos venido adquiriendo, no solamente se adquirieron las vacunas de Pfizer, la de Janssen y también la de AstraZeneca, estamos cerrando negociaciones de otros lotes de vacunas para nosotros completar frente a los 29 millones que ya están compradas, o para 29 millones de colombianos, las dosis adicionales que nos permitan llegar a los 35 millones de colombianos. Y fuera de eso, también tenemos las que han sido adquiridas dentro de COVAX, que hacen parte de ese universo, y ahí tenemos una disposición variada de vacunas. ¿Cuál es el criterio? La efectividad. ¿Por qué se ha hecho ese criterio de selección? Para que se pueda aplicar cualquiera dentro de la coherencia del plan de vacunación, y eso implica que cuál se va a aplicar, la que esté disponible. ¿Por qué? Porque todas garantizan el concepto técnico de la eficiencia o eficacia de la misma vacuna. Esto le da tranquilidad al sistema y a la estrategia de tener vacunas disponibles que cumplan dentro de la coherencia del plan y se van aplicando territorialmente. Ministro Fernando, detalle que usted quiere agregar ahí. Sí, presidente, el tema importante aquí es que la disponibilidad de vacunas, como hemos visto tantas veces en anuncios de prensa, ha sido limitada. Incluso los países que compraron más vacunas han tenido limitaciones de acceso, de manera que el flujo de vacunas que están teniendo todos los países del mundo es un flujo restringido, y será esa disponibilidad la que nos determinará en mucho qué vacuna de la que ya adquirimos se va a estar aplicando en un momento determinado. Algunas vacunas pueden tener una destinación específica, el caso de las vacunas de una dosis, que nos ayudarán a aquellas zonas de mayor dispersión, más alejadas, donde volver a realizar operativos de vacunación es muy difícil, incluso volver a ubicar a las personas. Gracias, ministro Fernando. Otra pregunta que nos llega hoy. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Alberto Corredor Cárdenas. Quisiera hacerle una pregunta: el por qué se va a vacunar primero la gente mayor de 80 años cuando la juventud es la que va a mover el país de aquí en adelante, con el respeto de todas las personas de esta edad. Quisiera saber y que me saquen de esa duda, ¿por qué va a ser así?
Alberto, muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Cuál ha sido el criterio de la Estrategia Nacional de Vacunación? Por un lado, el primer gran reto, reducir sustancial, dramáticamente la letalidad. Hemos visto que las personas mayores de 70 años representan cerca del 54% de los fallecidos por COVID-19. Las personas entre 60 y 70 años deben estar alrededor de un 26%. Eso quiere decir que atender a los grupos donde está concentrada la mayor letalidad nos lleva a reducir ese impacto en muertes de manera sustancial y hay que hacerlo rápido. Y claro, también está el concepto de las personas que están en las primeras líneas de atención en el sistema de salud y claro, también las personas con comorbilidades y preexistencias. Así que la razón por la cual se empieza con las personas mayores y no con los jóvenes es justamente porque la mayor letalidad se concentra en las personas mayores de 70 años o las personas entre 60 y 70 años con preexistencias y comorbilidades. Ministro Fernández. Creo que lo que usted ha hecho, presidente, es muy completo. Yo solo agregaría que la ley estatutaria que rige el derecho a la salud nos obliga a proteger preferencialmente a aquellos que tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de enfermar o de morir. Y esa es una obligación que nos impone la ley al Estado y al gobierno colombiano. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Víctor Gómez. Quisiera saber si los departamentos y ciudades van a poder comprar las vacunas. Esa pregunta es bien importante, ministro. Usted la ha trabajado en la estrategia del plan de vacunación. A mí me gustaría que usted respondiera sobre cuál ha sido la relación de la Federación Nacional de Departamentos y de Municipios con el Ministerio de Salud, donde ellos han dicho que prefieren arrancar el proceso con la centralización de compra y dispersión en el gobierno nacional. Claro está, nosotros siempre hemos dicho que este es un proceso que se adelantará a lo largo del año, donde nosotros tenemos 2 fases con 5 etapas y en la medida que vayamos llegando a las etapas de mayor dispersión en la población, con menos nivel de riesgo y de letalidad, por supuesto en ese momento tendremos mayor flexibilidad. Me gustaría que usted hablara sobre eso, ministro. Sí, presidente, comprar vacunas tiene una complejidad bastante grande desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero y desde otros puntos de vista. Nosotros en el proyecto de decreto para el Plan Nacional de Vacunación dejamos abierta esta posibilidad para consulta. Recibimos cartas de las 3 agremiaciones que asocian a los municipios, los departamentos de Colombia, a sus capitales, Federación de Municipios y de Federación de Departamentos, y en las 3 se nos indica que, que las compras deben hacerse siempre desde el gobierno nacional y no desde los municipios y departamentos. Esto fue una decisión tomada desde los propios municipios, desde las propias alcaldías, en su derecho, en su discusión interna. Nosotros entendemos eso en el sentido que para un ciudadano colombiano estar en un municipio o en una ciudad donde te tenga mayor capacidad económica y financiera generaría un desequilibrio, una inequidad con aquellos que no están ubicados en esos sitios y los lugares más, digamos, los municipios más pobres de Colombia no tendrían ese acceso y al mismo tiempo que las ciudades o los lugares que tuvieran mayores ingresos económicos. De manera que esta fue la consideración ética y de equidad que nosotros recibimos y respetamos, por lo tanto, no se permitirá la compra desde departamentos y municipios en el decreto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Iván Prieto. Señor presidente, le quería preguntar cómo van a evitar los colados en la priorización de las vacunas. Muy importante pregunta, Iván, porque lo que estamos tratando aquí, y por eso está en la coherencia del Plan Nacional de Vacunación, es tener no solamente las bases de datos, los sistemas de información, e ir en la respectiva secuencia que tiene el plan. Por eso en la primera fase, etapa 1, estamos hablando de mayores de 80 años, primera línea de atención. Estamos hablando también después en la etapa 2 de la fase 1, llegar a las segundas y terceras líneas de atención en el sistema de salud y por supuesto también llegar a grupos poblacionales entre 70 y 80, 60 y 70, personas con comorbilidades y preexistencias. Y estamos hablando también de la tercera etapa de la fase 1, estamos hablando de profesiones, actividades afines que también requieren esta atención, más las personas que pueden estar menores de 60 años con comorbilidades y preexistencias, y se va pasando después a la fase 2, etapa 4 y 5, donde vamos llegando a otros grupos etarios de la población.
¿Cuál es la esencia? El sistema de información, el sistema de seguimiento, los registros y por lo tanto la planificación conforme a lo que ha sido la Estrategia Nacional de Vacunación frente al COVID-19 permite tener controles. Claro, siempre habrá riesgos, pero de presentarse también eso acarreará una violación a la ley que tendrá su respectiva multa y sanción. Ministro Fernando. Sí, presidente, hemos hecho una pedagogía comunicando a todos los colombianos las razones de la priorización en las que buscamos fundamentalmente proteger a aquellos que tienen mayor riesgo de morir. Segundo, y muy importante, vamos a establecer todos los controles en el sistema de información para que se verifique la cédula de la persona y por tanto pueda desde la misma Registraduría Nacional de la Nación verificarse la edad de la persona. Y también tienen instrucciones de nuestros órganos de control, los departamentos y municipios para cualquier situación que se pueda presentar. Y también hemos hecho toda una pedagogía que estamos iniciando, un trabajo mancomunado con los jueces de la República para poder dar a conocer el plan, para poder apoyarlos, recibir todas las preguntas que ellos tengan y hasta el momento hemos tenido 10 tutelas en las cuales se le ha dado la razón al Ministerio en su concepto de autoridad sanitaria para respetar la integridad del Plan Nacional de Vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Otra pregunta que nos llega hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Eduardo Albino. ¿Qué falta en la logística para el proceso de la vacunación? Muchas gracias, Eduardo. Ministro, más que qué falta, yo creo que el Plan Nacional de Vacunación está previendo, por un lado, capacidad de refrigeración, está hablando también de logística, recurso humano, interacción con las EPS, con las IPS, que la venimos también compartiendo toda la semana, la Superintendencia de Salud funcionando, el plan de seguridad. Y yo no sé, ministro, por ejemplo, ¿usted qué le diría a Eduardo? Eduardo nos pregunta, ¿qué hace falta? ¿Usted cómo lo ve? ¿Hace falta algo o sencillamente sabemos que es el reto más grande que hemos tenido en materia de salud pública y claro, seguramente nos enfrentaremos con retos, riesgos, seguramente en algunos lugares del país tendremos más complejidad para llegar a las zonas apartadas, pero lo cierto es que todas estas circunstancias hasta el momento están previstas en el plan y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estas semanas entre el anuncio de la adquisición y lo que será el inicio del plan de vacunación es tener preparada la capacidad del Sistema Nacional de Salud. Presidente, para tranquilidad de Eduardo, nosotros no nos estamos inventando una logística, no nos estamos inventando una nueva infraestructura, es la infraestructura del programa de vacunación del Ministerio de Salud que soporta todo y esa logística está adecuadamente sustentada y certificada. Por otro lado, estamos adelantando en este momento, departamento a departamento, un proceso de verificación de 69 capacidades y procesos para estar seguros de que todo esté a punto en el inicio de la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Fernando Flores. Además de las vacunas y los ultracongeladores de los que hablan, ¿qué más se necesita para aplicar las vacunas? Esa es una buena pregunta, ministro, y le podríamos decir a Fernando, ahí estamos hablando también de jeringas, diluyentes, refrigeración, talento humano, también algunos de los equipos de refrigeración para poder llevar las vacunas que requieren mayor capacidad de congelamiento, para llevarlas a lugares específicos del territorio. De pronto, hablemos de eso. ¿Por qué le contestaría usted a Fernando? Hoy vimos los millones de jeringas, más los que están también en adquisición, veíamos los diluyentes, miramos los 3 tipos de refrigeración que tienen nuestras bodegas, hay cerca de 33 bodegas más en todo el territorio nacional, vienen también el resto de los 44 ultracongeladores para poder almacenar la vacuna de Pfizer y disponerla en el territorio. Así que de pronto la pregunta es, a ese detalle, de esas cosas del día a día, ¿usted cómo le contestaría a Fernando Flores? Sí, Fernando, la tranquilidad viene de estos en los 7 aspectos. Ultracongeladores, ya tenemos el proceso de adquisición avanzado con el FOME y ya tenemos unos adquiridos e instalados y estos se completarán en las próximas semanas. Tenemos necesidad de jeringas, nosotros tenemos ya un inventario de más de 2 millones de jeringas en la sola bodega del Ministerio de Salud, sin contar las que existen en las 37 bodegas, lo cual nos permite ampliar la capacidad en otras 49 millones que se están en este momento adquiriendo por parte del FOME. También diluyentes, tenemos ya acuerdos de
de acopio por parte de laboratorios nacionales para los diluyentes necesarios para la vacuna, que deben ser dispuestos en todos los centros del país para la vacunación. Y el último elemento que es importante es el talento humano. Nosotros ya tenemos una capacidad instalada de 7.000 vacunadores en el país y la vamos a ampliar, la estamos ampliando con cursos sobre vacunación que están efectuando en este momento para que todos los departamentos y municipios tengan la posibilidad de acceder a personas vacunadas, a personas capacitadas en todo el proceso de vacunación. Gracias, ministro. Y también hoy es un espacio para hablar de reactivación segura, para hablar también de los proyectos que estarán generando empleo de inversión para conectar a nuestro país. Hoy está con nosotros la ministra Ángela Orozco, con el equipo del Ministerio de Transporte, el equipo del INVIAS, el equipo también de las agencias en territorio, pues ha permitido también restablecer ya nuevamente la circulación en la línea, donde habíamos tenido, no en el túnel, sino en otro lugar dentro del cruce de Cajamarca y Calarcá, un derrumbe que estaba afectando una parte del tránsito. Esta situación se presentó a finales del año 2020, se ha restablecido y antes de escuchar a la ministra Ángela Orozco para hablar sobre esta materia y también sobre los proyectos de Compromiso por Colombia para la reactivación, quiero que ustedes vean el trabajo que han adelantado hombres y mujeres intensamente para restablecer el tránsito, el tráfico en el corredor de la línea. El Instituto Nacional de Vías le cumple al país y recupera la transitabilidad del corredor Calarcá-Cajamarca las 24 horas del día para todo tipo de vehículos y en condiciones seguras. Luego de que esta fuera afectada por un derrumbe de grandes proporciones a la altura del kilómetro 38+900, el pasado 2 de diciembre. En esta labor participaron 80 trabajadores que lograron remover 10.000 metros cúbicos de material y la conformación de 4 terrazas que hoy garantizan un tránsito seguro para los usuarios de la vía. Amo mi trabajo, amo lo que estoy haciendo y me siento feliz de estar en esta obra. En este proyecto le ponemos todos el corazón a lo que estamos haciendo y vamos a sacar esto adelante con el poder de nuestro Señor. Así es, señor presidente, colegas que nos acompañan hoy de gobierno, ministros, directores de entidades y colombianos que hoy nos acompañan. Cumplimos con la meta de estabilizar el sitio crítico en el kilómetro 58 más el PR 900 afectado por un derrumbe de grandes proporciones el pasado 2 de diciembre, lo que obviamente obligó al cierre nocturno y al establecer una serie de alguna manera restricciones que además trabajamos de la mano articulada con los transportadores públicos de carretera terrestres precisamente para dar una vía especial durante las fechas especiales de esta Navidad, tanto 24, 31 como el puente del 9 de enero. Fueron 50 días donde trabajaron más de 700 horas los trabajadores entre profesionales, operarios, técnicos, todos comprometidos para lograr estabilizar el talud de Bellavista, que era el más complejo de la obra. Como muy bien dijo el presidente, esto no era algo que hubiéramos intervenido, era una parte que habíamos empezado a intervenir y precisamente fue ese gran derrumbe de aquella parte no intervenida que generó esa crisis. Aquí, durante estos 50 días, se construyeron 4 terrazas, se trataron y estabilizaron 3 terrazas, además se perforaron 1.180 metros para anclajes, todo con 25 máquinas y a pesar de esas restricciones que sé que fueron incómodas, se logró que 235.000 vehículos pasaran con todos estos acuerdos que hicimos precisamente para lograr que la vía estuviera pendiente y que permitiera que la gente se acercara y pasara estas fechas de Navidad con sus familias. Es importante decir también que otorgamos un 50% de descuento para los transportadores de transporte de carga y transporte público y que ese 50% de descuento estará vigente hasta el 31 de enero, ya que el 28 de enero, es decir, en el día de hoy, se abrió la vía sin restricciones. Igualmente, quiero mencionar algo muy importante que es la nueva línea de crédito, la segunda fase de la línea de crédito Transporte Responde. Es fundamental, esto de alguna manera es esa segunda fase de esa primera fase que fueron 95.000 millones de pesos. Así continuamos con el presidente Iván Duque no solo reactivando, sino apoyando este sector que se ha visto tan afectado por la pandemia y por las restricciones a la movilidad. Es importante decir que este fue un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, Bancoldex y el Ministerio de Transporte, y aquí es un cupo de 715.000 millones de pesos, un cupo que además tiene subcupos dependiendo del tamaño de las empresas. Son 379.000 millones
para las pequeñas y medianas empresas, son 135.000 millones para la microempresa y son 200.000 millones para las grandes empresas. ¿Y para qué? Para pagar aquellos costos o gastos de funcionamiento operativos, de capital de trabajo, para arrendamientos, para pago de nómina, inclusive para manutención y sustitución de pasivos. ¿Cómo? Pues obviamente yendo a todos sus bancos, cooperativas, microfinancieras que tienen líneas de redescuento con Bancoldex. ¿En qué condiciones? Es importante decir que estamos hablando de plazos de pago de hasta 3 años, con plazos de gracia de hasta 1 año, con amortizaciones mensuales o trimestrales a capital según lo definen, igualmente con una tasa mínimo un 2% inferior a la tasa general de mercado que establecería el Banco Comercial en condiciones de mercado, e igualmente con el compromiso y el apoyo de que el gobierno respalda el 80% de la garantía con el Fondo Nacional de Garantías. Esto es muy importante. Iniciamos obviamente un proceso de socialización y capacitación con todos los pequeños y grandes empresarios, sobre todo con los pequeños y medianos, que sabemos que en el pasado no necesariamente han logrado el acceso al sector financiero y que por eso la capacitación es muy importante. Una demostración de eso fue precisamente cómo se desembolsó la primera fase de esta línea Transporte Responde, porque esos 95.000 millones de pesos que apoyaron a 1.155 empresas, 870 fueron microempresas, 161 fueron pequeñas empresas, 85 fueron medianas empresas y 22 fueron grandes empresas. Todo eso demuestra que esa capacitación y ese apoyo individual, por grupos, por modalidad del sector transporte, con los gremios y con todos los actores, funcionarios del viceministerio y de Bancoldex, es fundamental para acercar a ese pequeño empresario al sector financiero, que con estas condiciones y este aval de las garantías también es muy importante. Gracias, ministra Ángela. Y yo creo que además, como bien usted lo describe, esta es una línea de crédito sin precedentes para el sector, que tiene unas mejores condiciones de plazo y tasa, y que adicionalmente tiene unas condiciones muy favorables en términos de la presencia de garantías del Fondo Nacional de Garantías. Pero muchas personas se preguntan, ¿y dónde está el rostro de los beneficiarios? Por eso quiero compartirles a ustedes la reacción, los testimonios de quienes acuden a la línea Transporte Responde. Somos una empresa de transporte público colectivo en la ciudad de Envigado e integramos física, operacional y tarifariamente al sistema metro de Medellín. Hoy la empresa cuenta con 72 vehículos, beneficiando a 160 familias con 110 empleados. Y el trámite es realmente muy fácil. Los documentos necesarios que piden los bancos, más la garantía del Fondo Nacional de Garantías como respaldo. Realmente, ¿para qué utilizamos el dinero? Para el apalancamiento financiero, el pago de proveedores, de nóminas. Este apoyo permite mitigar un poco la falta de ingresos. Y pues cabe anotar que agradecemos el esfuerzo del Gobierno Nacional al facilitarnos este crédito. Por la oportuna ayuda que nos brindaron para poder mantener vigente nuestra empresa de transporte, que lleva más de 20 años en el sector, muy golpeado por la pandemia, y que gracias a la oportunidad, la facilidad y la prontitud con que nos fue dado el crédito, pudimos mantenernos, lograr permanecer y dejar protegidas a más de 20 familias, entre los operarios, los talleres, los mecánicos. Mientras haya intervención oportuna del gobierno y hayan esos alivios, nosotros podemos como transportadores subsistir, ya que realmente ha sido un gremio muy afectado. En la primera fase se beneficiaron decenas de empresas que protegieron el trabajo de sus colaboradores, y ahora, en esta segunda fase, con un apoyo de 715.000 millones de pesos, se podrán beneficiar muchos más transportadores que tanto le aportan a este país. De esta manera, el Gobierno Nacional mantiene firme su compromiso con el sector para que la reactivación económica llegue a cada rincón de Colombia. Bueno, y ministra Ángela, otro tema que ha sido muy importante, la Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado para que la reactivación que viene consigo enfrentando la pandemia sea una reactivación sostenible. Es decir, que hablemos en reconstruir mejor el tema de transporte sostenible. Gracias a la ley también de vehículos eléctricos, lleva a que Colombia hoy tenga prácticamente el parque automotor de transporte público de pasajeros
más sostenible y más verde de América Latina, toda vez que tiene ese gran énfasis en los vehículos también eléctricos. Pero vemos cómo los proyectos de los sistemas de transporte masivo también se unen a este esfuerzo, y muy importante también destacar la línea que ha sido abierta por parte de Findeter para atender las necesidades de financiamiento de los sistemas de transporte masivo. Así que importante que usted le transmita ese mensaje, en el cual yo le he hecho mucha instrucción, le he estado dedicado a usted mucha instrucción sobre este tema para que respondamos rápidamente. Sabemos que muchos sistemas de transporte masivo han tenido dificultades a lo largo de esta pandemia. Responderles con créditos en buenas condiciones, plazos y tasas es crucial, pero también ese enfoque hacia la migración que tiene el transporte sostenible comparativamente con otros países de América Latina. Así es, señor presidente, nosotros y bajo su liderazgo somos el gobierno que no solo aceleró la transición energética, sino enfocada en este sector, aceleró la movilidad eléctrica. Y también apoyó de manera estratégica más los sistemas de transporte público del país. En efecto, vamos a lograr el mayor número de vehículos eléctricos registrados en el RUNT. Solamente entre agosto del 2018 y diciembre del 2020, más que duplicamos los vehículos eléctricos registrados en el RUNT, es decir, pasamos de 2.177 a 4.259, sino que además hemos consolidado, gracias a un paquete de incentivos, la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina en el 2021. Esto obviamente liderado por el SITP de Bogotá, pero incluye también el mío en Cali y también incluye el SITBA de Medellín. Sumados al 2021 tendremos 1.159 vehículos eléctricos en las flotas lideradas obviamente por el SITP, pero comparado con los demás países, hablamos de Chile con 756 vehículos, México tiene 369 vehículos eléctricos en su flota y Brasil tiene 349 vehículos en su flota. Obviamente esto se debe a un grupo de incentivos, en primer lugar la ley 1964 de agosto del 2019, del cual usted fue ponente y coautor en el Senado y que se expidió en agosto del 2019, que consagra incentivos como disminuciones en las tarifas preferenciales de parqueaderos, en trámites como el SOAT, como en los certificados técnico-mecánicos, como la exención ante las restricciones a la libre circulación por razones ambientales, todo eso de esa ley, igualmente de un gran paquete de medidas del Plan Nacional de Desarrollo. En ese paquete se incluyeron no solo medidas para apoyar los sistemas de transporte público en general, sino también se creó el Fondo de Modernización del Parque Automotor de Carga, que es fundamental y parte de la estratégica, sobre todo para los temas de la reposición de vehículos de carga. Igualmente también con la resolución que enlazó el programa de modernización del parque automotor de carga, que fue expedido en el 2019, también con el decreto que baja a cero el arancel a la importación de los vehículos eléctricos e igualmente con la Ley de Crecimiento Económico y el decreto de IVA-CREI, que garantiza una exención de IVA con derecho a devolución a todos los vehículos de transporte público, sea de carga o sea de pasajeros. Todo ese paquete de medidas ha sido fundamental, así como el apoyo, tanto en el acompañamiento de la adjudicación y firma de los contratos de concesión y también de los iniciación de obras de proyectos como la primera línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y las troncales alimentadoras al Metro de Bogotá, pero también con lograr el aval fiscal, el COMPES y los convenios de cofinanciación para el Metro Ligero de la 80, para el Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué y para la ampliación del Sistema de Transporte de Cali en la Troncal Oriental. Todo eso es un gran paquete de medidas y de logros que este gobierno consolidó por su liderazgo en el tema de transición energética y movilidad eléctrica. Muchísimas gracias, ministra Ángela Orozco. Está también con nosotros el doctor Manuel Gutiérrez, quien es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Manuel, muchísimas gracias. Sabemos además que en la reactivación el proceso de infraestructura es tan importante. Tenemos en este momento varios proyectos de cuarta generación avanzando que significan no solamente activar puestos de trabajo, sino que también van a conectar regiones y que será una herramienta de reactivación segura este año. Antes de que entremos a los detalles, quiero que los colombianos vean cómo avanzan los proyectos de autopistas de cuarta generación, no solamente que hemos retomado, sino acelerado su ejecución para el bienestar de nuestro país. Uno de los principales retos que nos trazamos desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque Márquez fue reactivar los proyectos de 4G y hemos avanzado a paso firme.
logrando una articulación interinstitucional que ha sido clave, incluso en la toma de decisiones, lo que nos ha permitido avanzar en nuestro propósito de concluir las obras de infraestructura de transporte concesionada. Cuando llegamos en agosto de 2018, nos encontramos con los proyectos con un avance promedio del 16%. Hoy, los contratos de 4G presentan un avance del 50,88% en promedio, es decir, un incremento del 34% durante los 2 años de este gobierno. Este trabajo intenso se ve reflejado en los indicadores de empleabilidad de los proyectos y solamente con los proyectos de 4G generamos más de 60.000 empleos directos en todo el territorio nacional. Y nos trazamos una hoja de ruta clara que nos ha permitido jalonar la economía en los últimos 2 años. A 30 de diciembre de 2020 se ha inyectado a la economía en CAPEX cerca de 23,13 billones de pesos, esto es, un 50,86% del total del CAPEX de las 4G. De esta manera continuamos trabajando por los colombianos, construyendo infraestructura moderna que conecte vidas y reactive la economía en las regiones. Bueno, doctor Manuel, ahí tiene usted, concluir estas obras. Así es, señor presidente. Muy buenas noches para todos para la señora ministra, para el señor ministro de Salud y para todos los colombianos. Lo primero que le quiero comentar, señor presidente, es que recibimos el programa de cuarta generación con un avance cercano al 16%. El mes pasado llegamos al 50,88% de avance en promedio en los contratos de concesión. Esto implica una inversión cercana a los 23 billones de pesos acumuladas, de los cuales solo en este gobierno se han ejecutado 16 billones de pesos. Eso es un poco más del monto de las inversiones en CAPEX del Metro de Bogotá. Acá varias cosas que son bien importantes, señor presidente, para comentar. Lo primero, este año vamos a entregar la concesión Pacífico 2, que tiene una inversión cercana a los 1.5 billones de pesos. El siguiente año entregaremos Pacífico 2 y 3 y en conjunto cuestan cerca de 5.8 billones de pesos. Un dato muy sencillo. Con esta concesión, esas 3 concesiones andando, el tránsito entre Pereira y Medellín pasará de 6 horas a 3 horas. Y así tenemos una serie de obras que van avanzando a lo largo y ancho del país. Tenemos cerca de 60.000 personas en distintos frentes de obra, en todos nuestros contratos de cuarta generación, también en la Ruta del Sol 3. Este año solamente en la Ruta del Sol 3 vamos a entregar cerca de 60 kilómetros de doble calzada y este año también vamos a entregar 7 concesiones de 4G absolutamente completas. Esto es una inversión cercana a los 8.7 billones de pesos ejecutados, la mayoría en su gobierno, señor presidente. Un ejemplo muy sencillo de esto que nos muestra la dimensión, la concesión Rumichaca-Pasto. Ahí teníamos un avance cercano al 1%. Vamos a entregarla en el primer semestre en su totalidad. También tenemos la concesión, la transversal del Cisga, que para los que venimos del llano es muy importante, es la vía alterna a Villavicencio. Ahí tenemos una inversión cercana a los 700.000 millones de pesos, la recibimos en 10%, la vamos a entregar este año. Nos falta por pavimentar cerca de 4 kilómetros de 137 kilómetros de esta vía alterna que es absolutamente necesaria. Yo la estoy recorriendo mensualmente para poder cumplirle este anhelo a los metenses. También vamos a entregar una serie de obras muy importantes. Este año, señor presidente, solamente para enunciarle, vamos a entregar 10 kilómetros de doble calzada en la concesión Girardot de Cajamarca, vamos a entregar 90 kilómetros rehabilitados en la concesión Santa Marta, Riohacha, Paraguachón, vamos a entregar las unidades funcionales 2, 3, 4, 5, 6 de la concesión Villavicencio Yopal, vamos a entregar las unidades funcionales 2, 3 y 5 de la concesión Chirajara Fundadores y vamos a entregar la variante de Pamplona. Eso solo para mencionarle algunas de las obras que vamos a entregar, señor presidente. Y siguiendo su premisa y su dirección de concluir, estamos trabajando y pues estamos lográndolo porque este es un gobierno que sabe ejecutar las obras y que lo está haciendo de la mano, por supuesto, y la dirección de la señora ministra. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Esto es ejecución en el territorio. Doctor Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín. Rápidamente, excúsenos que estamos contra el tiempo, pero el mensaje suyo, transporte sostenible, Metro de la 80, proyecto, reactivación económica y también un proyecto que le trae a la ciudad de Medellín la captura, o más que la captura,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de manera sustancial. Lo escuchamos. Así es, señor presidente. Un saludo para usted, para la señora ministra, para el señor ministro Ruiz y demás miembros del gabinete. Un gran compromiso de su gobierno, indudablemente, presidente, con la movilidad limpia y sostenible. Estamos hablando de 2.48 billones de pesos, el 70% de la inversión para el metro ligero del 80, que ahorra 5 millones de toneladas de CO2 al año, un beneficio directo para 980.000 personas que habitan esta zona centro-occidental de Medellín. Ahorro de tiempo, accidentalidad, congestión en total, son 106.000 millones de pesos de externalidades positivas de este proyecto al año. Y además, lo que usted decía, señor, es también un proyecto que acompaña decididamente a la reactivación económica, pues genera 2.500 empleos de forma directa y alrededor de unos 12.000 empleos de forma indirecta. También estamos trabajando muy fuertemente en el Metrocable Picacho, el 6º Metrocable de la región, que entrará en operaciones durante este año y que también aporta un beneficio importante como movilidad limpia y eléctrica a 420.000 habitantes de la zona de noroccidente de Medellín. Presidente, también tenemos cumpleaños para celebrar, digámoslo así, de movilidad limpia. 1 año de buses eléctricos, 65 buses eléctricos operando muy bien, con gran aceptabilidad y muy buenas características. 5 años del tranvía de Ayacucho. En general, todo este sistema de transporte está aportando externalidades positivas de 2.3 billones de pesos al año para la región del Valle de Aburrá, representado en reducción de enfermedades, de accidentes, disminución de tiempo y costo de viaje, y aportan esto calculado para el año 2019, pues que sin el efecto tan fuerte de la pandemia. Por último, y hablando de ese tema, quiero hacer una invitación a la corresponsabilidad de los ciudadanos para que mantengamos de todas maneras la confianza de viajar a un sistema de transporte masivo que es la solución para que podamos detener el calentamiento global, que podamos tener ciudades más amables, más sostenibles. Hay que garantizar que los sistemas de transporte no tengamos problemas permanentes. Estamos trabajando fuertemente en mantener un sistema muy limpio y seguro para nuestros pasajeros. Hemos logrado en el Metro de Medellín la certificación con el ICONTEC de operaciones bioseguras. Es muy importante esto y está fundamentado en que se deben usar también los medios de seguridad como mascarilla, la desinfección permanente de superficies y de todos los sistemas de los trenes, buses y vehículos, viajar en silencio, con lavado constante de manos. Muy importante este tema, así como lo que nos está acompañando también el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ciencia, filtros para el tranvía, para el aire del tranvía. Gracias, señor presidente. No, muchas gracias y excúsenos que estamos contra el tiempo, pero ese mensaje es importante en reactivación, en pandemia, transporte sostenible y las medidas de bioseguridad en el transporte público. Los dejo con un mensaje de autocuidado. Nadie es inmune frente al virus y los veo mañana a las 6 de la tarde. Mañana estaremos informándole al país importantes acciones relacionadas con el plan de vacunación frente al COVID-19. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Nadie es inmune a este virus. Solo con disciplina y autocuidado podemos combatirlo. Por eso es importante que acate las medidas preventivas con rigor, protegiendo a su familia y a los que más amas. Mantenga una distancia de 2 metros en el transporte público o cuando necesite salir. El lavado constante de manos lo protegerá de posibles contagios. Evite tocarse la cara. Limpie y desinfecte superficies. No participe de reuniones sociales ni fiestas. Nuestra vida está en juego. Mantener el aislamiento preventivo es nuestra mejor opción. Combatir el coronavirus es responsabilidad de todos.